Hola a todos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo definir los modos de trabajo para hacer una conexión de radio. Para ello, iremos a la pestaña Config y pulsaremos el icono de modos de trabajo, donde veríamos el listado de los modos de trabajo que ya tenemos definidos. Pulsamos en Nuevo y se abre la ventana de configuración de los modos de trabajo. Como ya hemos dicho en el vídeo de configuración del modo RTK a estaciones de referencia, vemos dos pestañas: Config RTK para definir una conexión RTK y Config estático para definir una observación en estático. Si vamos a configurar un modo RTK, debemos activar la casilla RTK y desactivar el registro de datos en la pestaña de estático. Ya por defecto se abrirá de esta manera. Tenemos que crear un modo de trabajo para lanzar la configuración de la base y otro para el receptor móvil. Vamos a configurar en primer lugar la conexión en el receptor móvil. Antes de empezar debemos tener hecha la conexión con el receptor, ya que leerá la configuración de radio existente en nuestro receptor al elegir radio como tipo de conexión. Seleccionaremos móvil auto en modo de trabajo y como enlace de datos radio. Como acabáis de ver, al elegir radio, ha leído la configuración de la placa de radio del receptor. La siguiente línea nos pregunta qué protocolo tiene la señal que vamos a recibir, en este caso TT450, formato Trimble. Al adquirir el receptor tenemos la opción de elegir el protocolo de radio, TT450 o SATEL, ya que no pueden montarse ambas. La elección entre una u otra irá en función de si queremos usar esta señal de radio con receptores Trimble o Leica. Al elegir TT450 para el receptor móvil, podríamos recibir las correcciones de una base Trimble que emitiera en la misma frecuencia. Pero en ambos casos siempre tenemos la opción de usar el protocolo CHC entre receptores CHC. Nos pregunta a continuación el valor del paso entre canales, es decir, el salto de frecuencia en kilohercios. La velocidad en baudios viene especificada ya por defecto y no se puede modificar. Lo siguiente es el canal por el que vamos a recibir la señal. Debe coincidir con el canal de emisión de la base si usamos la misma tabla de frecuencias. La frecuencia no se puede modificar ya que viene asignada al canal. Veremos en otro vídeo cómo modificar la tabla de frecuencias en nuestros receptores. Máscara de elevación son los grados desde el horizonte bajo los cuales no se tendrá en cuenta la señal de ningún satélite. Límite PIDOP, por encima del cual la precisión de la posición no será tolerable. RTK-FREQ es la tasa de refresco de las correcciones. Un hercio equivaldría aproximadamente a un segundo. Luego especificaríamos el modo seguro, por defecto modo normal, menos restrictivo. En el modelo ionosférico dejaremos sin interferencias, a menos que sepamos que en nuestra posición la corrección de ionosfera es relevante. Veremos en un vídeo dedicado a las utilidades del Landsat la utilidad de ionosfera para este fin. Activaremos el aviso de cambio de base para recibir una notificación si sucede. Y por último, podemos activar el reenvío de datos, es decir, el reenvío de las correcciones por otro puerto distinto a la radio interna, ya que las estamos recibiendo por ese medio. Con todos los valores ya definidos, haremos clic en Guardar y en la ventana flotante que aparece escribimos el nombre del modo de trabajo, por ejemplo, radio móvil. Una vez guardada la configuración de RTK radio en el móvil, pulsaremos Nuevo otra vez, para crear el modo de trabajo que defina la configuración del enlace RTK por radio en la base. En esta ocasión, como modo de trabajo para la base, podemos elegir entre dos opciones, base auto o base manual. Elegiremos base auto cuando el estacionamiento de nuestro receptor base sea fijo, es decir, en un mismo punto y con una misma altura de antena. Estaremos guardando esta información en el modo de trabajo para usarla automáticamente cuando apliquemos el modo de trabajo. Activamos la casilla de avanzado y activamos la casilla de posición fija. De no hacerlo, tendríamos que editar el modo de trabajo cada vez que quisiéramos aplicarlo para asignar coordenadas a la base.
Nos preguntará entonces por el tipo de antena usada, su altura y por las coordenadas de la base. Podemos fijar las coordenadas de varias formas, desde el ingreso manual en un determinado formato, usar las coordenadas de una de las bases que tenemos en nuestro listado de bases, pudiendo añadir la base en el listado de forma manual en ese mismo momento o medir las coordenadas de la posición del receptor. A continuación, especificaremos los datos de comunicación de la radio. En primer lugar, cómo se hará el enlace de datos. Seleccionaremos radio interna para usar la radio del receptor o radio externa si disponemos de una radio conectada al receptor. Lo siguiente es especificar en qué formato se emitirá la señal de radio. Las opciones dependerán de qué radio estemos usando, pero debemos asegurarnos elegir un formato que sea capaz de interpretar nuestro receptor móvil. Las opciones de protocolo también varían en función de la radio. Si hemos seleccionado la radio interna, las opciones serán CHC para receptores de la marca, Transparent y TT450 o Satel, en función de la placa montada en nuestro receptor. Especificamos el valor del paso de frecuencia que dependerá de la radio usada y que define el salto de frecuencia entre los canales de radio. Los baudios vienen ya fijados y no permiten modificación en el caso de radios internas. La potencia de emisión varía entre 0,5 vatios y 2 vatios. La potencia más baja tendrá menos consumo de batería, pero menos alcance también. Elegiremos la potencia mínima que asegure el alcance de radio en la zona de trabajo, 1 vatio para distancias de 3 a 5 kilómetros. Elegimos el canal de transmisión y en la siguiente línea nos muestra la frecuencia asignada a este canal, que no se puede modificar. La tabla de frecuencias se puede modificar conectando el receptor al ordenador, pero eso lo veremos en otro vídeo. Máscara de elevación de 10 grados es el valor común para esta limitación y ya estaría configurado el modo de trabajo en base auto. Pulsamos guardar y nos pide un nombre para el modo de trabajo. Escribimos radio base, por ejemplo, y nos informa que el modo de trabajo se ha creado con éxito. Si en nuestro trabajo no tenemos una base fija desde la que estacionar siempre y la base depende de la zona de trabajo, elegiremos para la configuración del modo de trabajo el tipo de base manual, en el que definiremos cómo se hará la comunicación, pero no los datos de estacionamiento, que los definiremos a la hora de aplicar el modo de trabajo. Vamos a editar y modificar el modo de trabajo recién creado y cambiaremos el modo de trabajo a base manual. Vemos que desaparece la definición de las coordenadas de la base y solo queda la definición de radio. Como ya hemos visto anteriormente, los valores que debemos definir solo los enumeraremos ahora. Estos son el formato de la corrección, protocolo, valor del paso, baudios, potencia de emisión, canal, frecuencia y máscara de elevación. Al pulsar guardar, nos pregunta si reemplazar el modo de trabajo. Pulsamos que sí y nos informa del éxito de la operación. Para ver cómo se aplica este modo, vamos a seleccionarlo y pulsamos aceptar. Antes de lanzar la configuración al receptor, nos pregunta por las coordenadas de la base y vemos en pantalla la ventana que antes definíamos en el modo de base auto, donde configuramos el tipo de antena de receptor, altura y al igual que antes las coordenadas de la base, pudiendo seleccionarlo entre los puntos del proyecto, hacer un ingreso manual de coordenadas u obtener la posición mediante observación en el momento. Bien, por tiempo o bien por número de mediciones. Usaremos una opción u otra en función de si estacionamos en un punto conocido o estamos usando una posición cualquiera para luego corregir de móvil si tenemos esa opción. Para hacer una calibración de bases en tiempo real, también usaremos un estacionamiento en una base cuyas coordenadas midamos en el momento. Pulsamos OK para aplicar el modo de trabajo y ya tendríamos la base iniciada mandando correcciones desde las coordenadas impuestas.
El smartphone se desconecta automáticamente del receptor. Si no, desconectamos nosotros y lo siguiente sería conectar a nuestro receptor móvil y aplicarle el modo de trabajo radio móvil para recibir las correcciones que emite la base y tener posición fija con precisión. Esto es todo en la configuración del modo de trabajo para enlace de radio. Gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo.